Hola de nuevo. Bueno, hoy les voy a enviar los dos videos que me faltan, un poco para completar la temática de esta primera unidad. Van a escuchar Peppa Pig de fondo. O puede ver que entre un niño, un perro, pero bueno, es como medio inevitable. Cuarentena y lluvia es un binomio complicado. Bueno, nada. Hasta ahora estuvimos viendo toda la parte económica, ¿verdad? De esta situación de la revolución industrial. Pero como dijimos que las revoluciones económicas no solamente generan cambios o transformaciones profundas en lo económico, sino que transforman toda la sociedad, vamos a ver cómo la revolución industrial genera también una importantísima transformación política, o en realidad las dos se dan al mismo tiempo. Y vamos a tratar de ver cómo funcionaba básicamente. Esto es muy esquemático, pero es para como que entiendan la columna vertebral. Acá falta mucha información, pero es como lo más básico para que ustedes puedan entender el resto. Podríamos decir que antes de la revolución industrial, en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, se generaron unas importantes monarquías en Europa. Vamos a ver que Europa va a procesar lo que se llaman monarquías absolutas, a la que también se le llama antiguo régimen. ¿Qué significan estas monarquías absolutas? Bueno, que la división de Europa estaba basada en el poder de sus reyes. Entonces no hablábamos de Inglaterra como país, sino Inglaterra como corona. La corona inglesa, la corona francesa, la corona española, la corona. O sea, el poder estaba básicamente en los reyes. En algunas partes de Europa vamos a ver que el sistema era distinto, ¿verdad? Lo que existen son ciudades-estado, como en Italia. Pero el sistema político más fuerte en Europa van a ser las monarquías absolutas. O sea, un rey que tiene poderes absolutos. ¿Está? Estas monarquías, sobre todo, se sostuvieron con la riqueza generada en el periodo de las conquistas, ¿verdad? De la colonización, del tráfico de esclavos, bueno, con toda esa riqueza que se generó durante esos siglos, estas monarquías cada vez se hicieron más fuertes, generaron ejércitos más poderosos y se instalaron como poderes indiscutibles. ¿Tá? Y lo que generaron, que ya venía de la Edad Media, fue una sociedad que se dividía en base a privilegios, ¿tá? Que eran heredados y vitalicios. ¿Qué significa esto? Que las sociedades europeas de antes del siglo XIX básicamente se dividían en tres, no se les decía clases sociales, sino se les decía estamentos, que era la nobleza, el clero y el campesinado. ¿Tá? O la nobleza, el clero y el tercer estado se le llamaba, porque ahí también podían entrar no solamente los campesinos, sino también los pequeños artesanos, etcétera. ¿Sí? En los dos primeros grupos, la nobleza y el alto clero se le dice digamos, a las personalidades más importantes de la iglesia en cada uno de las de estas monarquías, ¿verdad? Obispos, cardenales, ¿verdad? Estamos hablando de arzobispos, personas de alto grado dentro de la iglesia, y la nobleza, que eran los aristócratas, ¿verdad? Los que estaban directamente relacionados, emparentados con la monarquía. Estas personas obtenían esos cargos no por concurso y no porque tuvieran más o menos riqueza, sino que obtenían esos privilegios que generalmente tenían que ver con tener tierras, tener poder, etcétera, porque los habían heredado, ¿tá? De sus antepasados, y estos privilegios eran heredados y eran vitalicios, eran de por vida. Por lo tanto, si uno había nacido en una familia campesina, difícilmente podría llegar a ser un noble o formar parte del alto clero. ¿Tá? Por eso se le dice estamento y no clase social, porque generalmente no había movilidad social. Uno no tenía la posibilidad de nacer en un estamento y pasar a otro. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Espero que sí. Entonces, en realidad lo que estos estados, estas monarquías absolutas garantizaban eran los privilegios de su propia clase social. Los nobles eran los que gobernaban,
¿verdad? Eran los que tenían la tierra. Recordemos que estas sociedades eran básicamente agrícolas y comerciales. El Estado garantiza los privilegios de esta clase noble y bueno, y es un Estado que se relaciona directamente con el monarca. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es el monarca. Como decía Luis XV, ¿verdad? El Estado soy yo. ¿Qué era lo que unía a todos los franceses? Y bueno, la figura del rey. ¿tá? Y el poder del rey, que era absoluto. El rey decidía sobre todo, sobre la vida y la muerte de las personas. ¿tá? No había nada por encima de su palabra. No había ninguna ley o constitución o nada que limitara el poder del rey. ¿Bien? Pero ¿qué empieza a pasar? Ya en el siglo XVI, final del siglo XVI, XVII y XVIII, cuando el comercio empieza a ser muy importante, gracias a la conquista, a la colonización, hay un grupo social que empieza a tener cada vez más poder. No poder de heredado y vitalicio. Empieza a tener el poder del dinero. ¿Cuál es ese grupo social? Es la burguesía comercial. ¿tá? Que luego se va a enriquecer todavía más cuando se convierta esta burguesía comercial o parte de esta burguesía comercial, se enriquezca también con la industria. Por lo tanto, este grupo social va a empezar a, de alguna manera, exigir tener algún lugar en el poder, porque tiene el poder económico. Entonces, van a empezar a surgir en Europa, fundamentalmente, la idea del liberalismo político. Ahí está acá, liberalismo político, que se contrapone a la idea del antiguo régimen. ¿Qué es el liberalismo político? Bueno, en principio está en contra de las monarquías absolutas. ¿tá? En general, lo que defiende son las repúblicas, ¿tá? que son, digamos, organizaciones políticas estatales que no tienen, que sus cargos no son ni heredados ni vitalicios. ¿tá? Uruguay es una república por eso. ¿tá? Más allá que sea democrática o no tiene que ver con eso. Una dictadura puede ser una república. República significa la ausencia de monarquía o la ausencia de cargos que sean heredados o heredables y vitalicios. ¿tá? O también pueden, en algunos países de Europa, se van a tornar a monarquías limitadas, no monarquías absolutas, como es en el caso de Inglaterra. Hasta el día de hoy, Inglaterra es una monarquía, pero la reina de Inglaterra no tiene un poder absoluto, sino que está limitado por la Constitución, por las leyes, por el Parlamento. ¿tá? O sea que el liberalismo lo que va a tender es a la desaparición de las monarquías absolutas, ¿tá? Estas ideas liberales, a la desaparición de la monarquía absoluta y a la instauración de repúblicas o de monarquías muy limitadas. ¿tá? La sociedad se divide en base a los privilegios acá en el antiguo régimen. Bueno, acá lo que los liberales van a exigir es la igualdad ante la ley. Que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y que no haya ningún privilegio que sea heredado ni vitalicio que haga que los ciudadanos puedan tener desigualdades ante la ley. ¿tá? Lo que sí establecen los liberales es la existencia de la desigualdad económica. ¿tá? Porque la base del liberalismo es el individualismo. Dice que cada persona de forma individual puede buscar enriquecerse individualmente utilizando para ello sus talentos, etcétera, ¿no? Su trabajo, su talento, digamos que, bueno, todas esas características personales, la ambición, la ambición sana, la ambición saludable, el trabajo, el esfuerzo, el talento, bueno, eso puede generar que algunas personas se enriquezcan y otras no, según los liberales, ¿verdad? Y que esto sí se puede dar. La igualdad tiene que ser ante la ley, pero la desigualdad económica existe porque los talentos y el esfuerzo y el trabajo no son iguales para todos. ¿tá? Y lo que el Estado tiene que hacer es no garantizar privilegios, sino que el Estado debe garantizar derechos naturales, que todas las personas tenemos que tener. ¿tá? Y si el Estado garantiza estos derechos naturales, luego dependerá del trabajo y del esfuerzo individual que cada uno utilice esos derechos para beneficiarse más o menos. ¿tá? Y bueno, acá el Estado no está relacionado con el monarca, sino que acá empiezan a figurar lo que podríamos llamar el Estado-nación. ¿tá? La idea de Estado
no relacionada a una figura como el rey absoluto, sino el Estado relacionado con la idea de nación, de nacionalidad, de aquellos elementos que hacen que un país tenga cuestiones comunes entre todos sus ciudadanos, un idioma, costumbres, yo qué sé, tipo de alimentación, una historia en común, ¿verdad? Todos aquellos elementos que hacen símbolos, ¿verdad? Que hacen que un estado que un estado se relacione con la idea de nación.